Bienvenidos a esta noche de trasplantes. Hoy tenemos como invitado y como tema hablar sobre la viruela símica, y por eso hemos invitado al doctor Juan Pablo Osorio. El doctor Osorio es médico internista e infectólogo de la Universidad Nacional. Hace parte del equipo de infectología de la Clínica Chayo, que también nos apoya en trasplantes, y actualmente es el presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quedas al mando. Doctor Luna, muchísimas gracias por la invitación y a la asociación. A todas las personas que nos acompañan en vivo, bienvenidas y muchísimas gracias por interesarse en este tema tan relevante para el mundo y la salud pública hoy y particularmente para los pacientes con algún grado de inmunosupresión. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Bien. Mm, pues muy bien, vamos a tocar en estos próximos minutos una pequeño repaso o breve repaso de esta infección por este poxvirus. Recuerden que es pox por esta forma de ladrillo de los Orthopoxviridae que, digamos, tenía una epidemiología relativamente clara en el centro de África, pero desde el año 2022 esto cambió sustancialmente y muchos de nosotros vivimos lo que era la transmisión a nivel global en todas las regiones del mundo de la infección por viruela símica. Hoy, digamos que globalmente se ha acordado llamarla Mpox para hablar el mismo término, digamos, en general, tanto en la literatura científica como en la comunicación en diferentes medios de comunicación. Así que vamos a hablar un poquito de esta infección por este virus. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés. Y lo que nos tiene aquí reunidos es básicamente esto, ¿cierto? Y es la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud el 14 de agosto de este año, que le hizo caso de una manera muy interesante a la, digamos, organización eh, africana de salud que advirtió una emergencia de riesgo de seguridad en salud pública continental. Y pocos días después, es decir, esto es casi que al día siguiente, se reúne el Comité de la Organización Mundial de la Salud y declaran la emergencia de salud pública de interés internacional con unos incremento de la transmisión que se ha dado en los países del centro de África y que se ha extendido a regiones no endémicas de transmisión de este virus. Recordando un poco lo que pasó desde 2022 para acá, pues es que vimos una transmisión que comprometió varios lugares del mundo, ¿cierto? Nosotros lo vivimos bastante en la región de las Américas, pero también en Europa, y al finalizar el año 2022 realmente la transmisión de casos se disminuyó de manera muy importante y seguía centralizada, digamos, la transmisión en el centro de África, pero para el año 2023 la intensidad de la transmisión aumentó de manera muy significativa, principalmente en países como la República Democrática del Congo, que era en principio un país endémico, pero que se transmitió a lugares no endémicos, Ruanda, Burundi, Congo, em, República Centroafricana, digamos que tenían un comportamiento epidemiológico diferente desde el año 2023 a lo que llevamos del año 2024. Esta transmisión endémica principalmente ocurre por contacto con mamíferos o roedores, principalmente pues primates o roedores de diferentes tipos, endémicos, digamos, de la fauna del centro de África y algo del África Occidental. Y ocurre la transmisión por el contacto desde los animales hacia los humanos. Recordemos, esto es una zoonosis
y finalmente los contactos estrechos, los familiares, los convivientes, pudieran eventualmente infectarse. No obstante, lo que está ocurriendo en estos últimos meses es que viajeros en contacto con áreas de transmisión en África van a áreas no endémicas y desarrollan la enfermedad allí. Recordemos lo que pasó en el 2022, es que estos viajeros por contacto directo o contacto estrecho, es decir, por contacto con gotas, las lesiones en la piel, las superficies, la ropa, contacto sexual o por contactos estrechos de familiares, hicieron, digamos, fueron eh, las vías de transmisión o de diseminación de esta infección. Recordemos que los mecanismos de transmisión principales son por contacto estrecho o contacto cercano con una persona infectada. Esto puede ser contacto piel a piel, boca con piel, cara a cara, especialmente durante el contacto sexual. Fue más o menos lo que nos enseñó de la transmisión humano a humano la epidemia que tuvimos en el año 2022. Es importante recordar que la contagiosidad de esta enfermedad es hasta que todas las lesiones hayan epitelizado, es decir, que así todas las lesiones estén en costra, se necesita que esa costra se caiga y que se haya epitelizado, que eso lleva más o menos entre 2 y 3 semanas de evolución para que deje de ser transmisible. Y el virus puede persistir en superficies o en objetos y telas. Eso quiere decir que para las medidas de prevención nos vamos adelantando un poco, sacudir las sábanas o manipular la ropa de personas con lesiones cutáneas en las que puedan haber restos de piel o restos de lesiones o restos de virus, pues pueden también transmitir la infección por contacto con la mucosa o con la piel de personas con contacto estrecho. Finalmente, el contacto con animales infectados o carne contaminada, que es la principal mecanismo de transmisión endémico, digamos, de esto en el centro de África. Y también es importante entender esto, podríamos eventualmente dedicarle un par de minutos al final de la charla, y es el contacto con mascotas, mascotas que conviven con personas humanas infectadas, personas, perdón, infectadas, pudieran también infectarse a partir del hospedero humano. Entonces, es importante también evitar el contacto con animales si la persona es sintomática. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esta era la región endémica, ¿cierto? La República Democrática del Congo, el Congo y la República Centroafricana, pero se empezaron a detectar casos por fuera del área endémica, principalmente Ruanda y Burundi, pero también hubo brotes en Uganda y en Kenia, que fueron los que dispararon la alerta en los últimos meses de este año y que fueron responsables de que, a pesar de que en el mundo las regiones del mundo habían tenido una disminución progresiva de los casos de Mpox, pues la región de África tendría un incremento progresivo y muy acelerado en los últimos meses de este año, lo que obligó a la declaración de emergencia. No obstante, digamos que la clasificación de estos casos o la etiología de estos casos fue diferente a lo que encontramos, y es que la República Democrática del Congo, que es la que tiene más del 90% de los casos de la transmisión, tradicionalmente tiene el clado 1, que el clado 1 es el de transmisión zoonótica, tiene una transmisión muy confinada al África, o tenía una transmisión muy confinada al África, muy de transmisión de animal a humano y menos de humano a humano, con una afectación principalmente de niños, una afectación un poco más alta de mujeres, aunque predominantemente los casos eran en hombres, que el clado 2. El clado 2 era algo que estaba más relacionado con los países del África Occidental, afectaba de una manera menos grave a personas, adultos jóvenes o en la adultez media, y el clado 2 fue el responsable del brote global que se tuvo en el año 2022. Entonces recordemos que el brote del clado 2 comprometió eh, 112 países, todas las regiones del mundo, y fue declarada también como esta una emergencia de salud pública de interés internacional. Pero a partir de enero de 2024 empezaron a detectar en casos de clado 1B, y este clado 1B se empezó a transmitir a otras regiones que no eran endémicas, y finalmente este clado B
clado, perdón, 1B es el que se declara como una emergencia de salud pública. Recordemos, el clado 1 era el endémico que tiene una tasa de mortalidad un poco más alta, aunque vamos a ver los datos de República Democrática del Congo en un momento, pero este es el que nos está interesando hoy. ¿Qué le pasó a ese clado 1B para que hubiera sido diferente? Es decir, ¿qué explica que tengamos este riesgo de pandemia o este riesgo de enfermedad de interés internacional en salud pública? Pues algunos estudios genéticos lo que han mostrado es que este clado que se salió un poco más hacia el oriente de la República Democrática del Congo se agrupaba en este número de casos y los análisis o las secuencias genéticas de estos aislamientos muestran que comparten unas características genéticas en común y hay una en particular que es la mutación en ApoVec3. Esa mutación ApoVec3 es la que le confiere la capacidad de transmisión humano a humano. Entonces, es interesante, digamos, desde el punto de vista genético, cómo este virus cambia para optimizar su transmisión humano a humano, pero justo en ese punto donde está mutado ApoVec3, puede dar falsos negativos para el primer que utilizan varios países, empezando, digamos, por los CDCs de los Estados Unidos, para la detección de infecciones por Mpox del clado 1. Entonces, esto supone un reto de diagnóstico y supone la necesidad de vigilancia genómica para hacer el diagnóstico, porque incluso las pruebas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa, pudiera tener falsos negativos en este grupo de aislados que son los responsables en este momento de la emergencia sanitaria. Entonces, importante entender que esta transmisión endémica pasa a lugares no endémicos, aparentemente por mutaciones en esta localización que también optimiza la transmisión humano a humano. Entonces, del reporte del 12 de agosto, lo que teníamos son 99.176 casos confirmados y 208 muertes digamos, en acumulado de 2022 a 2024, pero el riesgo de transmisión o de epidemia era principalmente alto para la República Democrática del Congo hacia el oriente y los países vecinos por el clado 1B, en la República Democrática del Congo por el clado 1A, que es como lo tradicional, lo que tenemos, pero se empiezan a despertar alarmas sobre Nigeria y países del occidente de África, del centro de África e incluso del oriente de África, con clados 1 y 2, y todos los países de África y alrededor del mundo, principalmente en una población que son hombres que tienen sexo con hombres y que se transmite principalmente por contacto sexual. Esto fue lo de 2022 que está ligado principalmente al clado 2B, pero hoy nos interesa principalmente el clado 1B. Este es el comportamiento epidemiológico del 2022 al 2024 en la República Democrática del Congo y es más o menos, ¿cierto?, hacia abril que empiezan a disparar alarmas de un incremento de esta transmisión que aparentemente era endémica a lo que podría transformarse en una emergencia de salud pública. En la situación global a hoy tenemos dos casos por fuera de África, uno en un viajero que había estado en África y llegó a Suecia, y esto se confirmó el 15 de agosto, al día siguiente de la emisión de la alerta como emergencia, y se secuenció que era el clado 1. Y en Tailandia, el 22 de agosto, también un viajero proveniente de la República Democrática del Congo y se confirmó el clado 1. Esto es importante y es entender que esto se transmite de persona a persona. Fuera de África, no, digamos que deja de ser una zoonosis claramente y tiene en riesgo el contacto sexual, el contacto estrecho con familiares o los escenarios incluso de atención en salud, que es lo que efectivamente nos tiene hablando del tema. La situación a Colombia al día de hoy, pues no tenemos ninguna secuencia genética de clado 1B, solo tenemos clado 2, que fue el responsable de todo este brote que tuvimos en el año 2022 y que a partir de enero de 2023 se apaga, pero tenemos algunos casos esporádicos, predominantemente en hombres,
y más del 70% de las veces en hombres que tenían sexo con hombres, es decir, una población muy específica fue la afectada por este brote que supone que tengamos que prender alertas o alarmas en poblaciones especiales o tratar de identificar las poblaciones en las cuales tienen mayor riesgo de transmisión o de adquisición de este mpox ahora por clado 1B, dependiendo de cómo se comporte fuera de África. ¿Cuáles son las características clínicas de esta enfermedad? Tenemos un periodo de incubación que va entre los 5 y los 21 días o los 5 y los 24 días, en promedio es una semana. Arranca con síntomas sistémicos generales, fiebre, fatiga, malestar general y algunos días después aparecen lesiones cutáneas que son probablemente ya infectantes y es más frecuente la transmisión, al menos para el año 2022, en el sexo receptivo. Se desarrollan las lesiones principalmente en relación al sitio de contacto y esto tuvo que ver probablemente con el estudio en 2022 dependiendo del tipo de contacto, por ejemplo, asistencia a fiestas, saunas o contacto sexual, el tipo de contacto sexual también se relacionaba con la aparición de las lesiones o la localización de las lesiones. La resolución de las lesiones es variable, pero esto puede durar entre 2 y 4 semanas. Usualmente autorresuelven y más del 87% de los casos fueron de atención ambulatoria con complicaciones que son infrecuentes. Es importante, sobre todo con las lesiones genitales, establecer diagnósticos diferenciales de infecciones de transmisión sexual, de síndrome ulcerativo genital, pero además de infecciones que pueden dar manifestaciones cutáneas similares, como la varicela o algunas otras infecciones cutáneas. ¿Cómo ocurre digamos, temporalmente las manifestaciones? Arrancan con síntomas generales o síntomas respiratorios entre el día 0 y el día 5 y pueden empezar a aparecer unas máculas. Esas máculas se van elevando para formar pápulas, esas pápulas forman vesículas, las vesículas se llenan de pus y se umbilican usualmente, luego forman costra y las costras pueden durar entre 1 y 2 semanas para después epitelizarse y una vez se reepitelizan las costras que pueden dejar una cicatriz, dejan de ser infectantes. Esto es para recordar un poquito cómo se ven, ¿cierto? Arranca una mácula, se eleva una pápula, luego se forma una vesícula, se forma una pústula con centro umbilicado usualmente y finalmente se forman las costras. Nuevamente, estas costras pueden durar más tiempo, son las lesiones que más tiempo pueden durar. Y eso habla también de la capacidad de infectar de esas lesiones o de ese paciente. Estos son algunos casos clínicos reportados. El inicio, digamos, de vesículas y pústulas umbilicadas, evolución a costra, algunas lesiones en acrales, digamos, es bien frecuente que viéramos lesiones en palmas, plantas y en manos. La progresión a pústula y posteriormente la formación de costra unas 3 semanas después. El compromiso de la región genital fue muy frecuente en el brote de 2022. Aquí hay algunos reportes de caso. Eh, las pápulas que luego se forman pústulas que se umbilican, gran edema alrededor de la lesión. Varias de estas tuvieron algunas complicaciones urológicas y algunas complicaciones anogenitales. Em, que evolucionan a a pústulas, perdón, que se umbilican y luego se forman costras y luego todas las lesiones terminan en costra. Fíjense algo muy llamativo en los cuadros que les he presentado, y es que las lesiones son sincrónicas, es decir, que todas las lesiones se encuentran en el mismo momento de evolución. Esto es muy característico de la viruela símica y la diferencia, por ejemplo, de la varicela, en la que tenemos un exantema que es polimorfo, es decir, tenemos vesículas coexistiendo con pústulas, coexistiendo con pápulas, coexistiendo con costras. En esta infección, digamos, una clave diagnóstica dermatológica es esa, y es que todas las lesiones están usualmente de manera sincrónica en el mismo momento de evolución. Compromiso oral o perioral, compromiso mucoso con faringitis, también lo vimos frecuentemente en los pacientes, muchas veces, digamos, nuevamente por la ruta de contacto, lesiones en la mucosa de la lengua, lesiones en la faringe o en la orofaringe, que pudieran verse de esta forma. Y
también lesiones anales, perianales y proctitis. Y esto fue algo muy llamativo, como digamos es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres y más frecuente en el sexo anal receptivo, pues había muchas lesiones o muchos pacientes que se manifestaron con proctitis. Y fíjense, por ejemplo, esta lesión en colonoscopia, cómo asemeja a las lesiones cutáneas, es decir, pústulas umbilicadas o pápulas umbilicadas era algo que se encontraba en las colonoscopias de estos pacientes en el año 2022 y que probablemente se puedan encontrar en esta transmisión también por clado 1B y úlceras a veces con compromiso muy severo de la mucosa, lesiones perianales, fisuras y úlceras perianales o pápulas o pústulas umbilicadas en la región perianal. Esto es más de lo mismo, la región genital frecuentemente infectada, palmas, plantas frecuentemente infectadas, la región oral frecuentemente infectada y las lesiones de manera sincrónica, es decir, todas en el mismo estado de evolución, es una clave diagnóstica. Esto es un paciente que atendimos de nuestro grupo de trasplante renal, también infectado con virus de la inmunodeficiencia humana y desarrolló estas lesiones en el rostro y una lesión muy recalcitrante en el cuero cabelludo que incluso comprometió hasta la tabla ósea. El paciente llegó digamos, a pesar de tener un buen estado inmunovirológico de su infección retroviral, llegó con inmunosupresión que había sido necesario recientemente escalar por un episodio de rechazo y el paciente presentó una proctitis con una úlcera muy importante circunferencial que generó una eh, digamos, separación del recto y el canal anal, que finalmente terminó manejado con colostomía para control de daño. Em, Justo cuando llegó el sidofovir, el paciente ya venía mejor, entonces lo solicitamos como para uso compasivo. No tuvimos la oportunidad de tratarlo porque finalmente ya para cuando obtuvimos la disponibilidad del antiviral, el paciente ya venía mejor. El injerto se perdió, el paciente sobrevivió y realmente pues viene bien, aunque pues en terapia de reemplazo renal. Pero esto da razón de que los pacientes con trasplante de órgano sólido pudieran tener cuadros más graves. Y digo pudieran tener cuadros más graves porque las series de casos que se encuentran reportadas en la literatura a partir del brote de 2022, pues son series de casos pequeñas de diferentes órganos trasplantados, principalmente renal. Nuevamente esto parece ser un sesgo relacionado con la frecuencia de trasplante renal dentro de los otros trasplantes de órgano sólido. Y em, los desenlaces son muy variables, muy, muy variables. Es decir, sí parecen tener un número mayor de lesiones, sí parecen tener un compromiso más extenso o con lesiones más grandes, pero no parecen, digamos, de manera significativa o al menos no hay estudios que lo puedan comparar de manera consistente una mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Afortunadamente, pues nuestro paciente sobrevivió. Este es otro caso que tuvimos la oportunidad de conocer, un paciente inmunocompetente que se infectó por Mpox, realmente pocas lesiones cutáneas, pero mucho compromiso mucoso en la orofaringe y desarrolló una encefalomielitis como complicación, con algunas secuelas neurológicas que con el tratamiento inmunomodulador fueron progresivamente poco a poco mejor. Luego, las características clínicas de los pacientes con este brote de 2022, pues es predominantemente hombres que tenían sexo con hombres y entre el 30 y el 45% de los pacientes tenían infección por VIH. Varios referían varios encuentros, digamos, múltiples encuentros sexuales en el último mes, en los últimos 3 meses, y esto fue algo muy llamativo dentro del brote de 2022 que toca ver, digamos, si tiene alguna injerencia o no en este nuevo brote, y es chemsex, es decir, las relaciones sexuales bajo el uso de algunas sustancias estupefacientes. Esto era un hallazgo muy frecuente en los casos, pero además
lo que vimos en los pacientes es que los CTs eran menores, bueno, perdón, las cargas virales, si se quiere, de los pacientes que se infectaron con el uso de chemsex durante el contacto sexual, es decir, el uso de sustancias psicoactivas en el contacto sexual, tuvieron aparentemente mayores cargas, lo que suponía mayor riesgo de transmisión y no necesariamente se correlacionó con gravedad clínica, pero sí habla como del mecanismo de transmisión. Parece que chemsex dentro de las series de caso aumentaba la probabilidad de que los pacientes se infectaran. Síntomas adicionales, fiebre, linfadenopatía era los síntomas más frecuentes. Lo que le señalaba, faringitis, letargia, mialgia y finalmente proctitis, que tenía que ver, como le señalé, con el mecanismo de transmisión. Luego, si tuviéramos que comparar lo que sabíamos de las manifestaciones de Mpox antes de 2022 con el brote de 2022, pues lo más tradicional de Mpox desde el punto de vista zoonótico era que pudiera afectar de manera mucho más frecuente a las mujeres que en el clado 2. Sería clado 1, ¿vale? Em, la extensión del exantema es mayor, tienen más frecuentemente fiebre y escalofríos y digamos, la transmisión zoonótica o la transmisión endémica es mucho menos frecuente que tengan manifestaciones del exantema a nivel genital y es mucho más frecuente que tengan manifestaciones a nivel facial, troncular y de extremidades. Luego, la extensión del exantema es significativamente más grave en los pacientes infectados por clado 1 que por clado 2. Es lo que muestran las series, digamos, históricas después de haber estudiado este brote de 2022. En el 2022 los casos fueron mucho menos graves. Nuevamente, recuerden que era clado 2. El exantema era menos grave, digamos, apenas 6% de los pacientes hacían un exantema severo y las complicaciones parecieran ser menores. Y esto fue predominantemente, digamos, en hombres. Entonces, teniendo en cuenta este paralelo entre lo que espera uno de la clínica del clado 1 versus la clínica del clado 2, supondría que si esta epidemia progresa afuera de África, pudiéramos tener casos más graves con grupos de pacientes distintos o afectados distinto a lo que ya tuvimos, y es que probablemente los niños se comprometan más, las mujeres se comprometan más o tengamos casos más graves. Esto es si el comportamiento del clado 1 se cumple para los casos que se diseminen a partir de esta epidemia, si es que se logra diseminar de manera eficiente por fuera del África. Como complicaciones de esta infección, pues las más frecuentes terminan siendo sobreinfecciones bacterianas, el compromiso mucoso, las neumonías, incluso con nódulos pulmonares en pacientes inmunosuprimidos principalmente, sepsis y choque séptico tanto de origen viral como bacteriano, encefalitis, como lo vimos en el caso que les mostré, y deshidratación y SDRA que pudieran ser complicaciones también reportadas en estos casos. El tema de mortalidad es mayor la mortalidad del clado 1, como les había dicho, parece tener unas manifestaciones más graves y analizando lo que pasó en 2022, las infecciones del clado 1 tenían un CFR de 10,6%, en una tasa de fatalidad de 10,6% y el clado 2 de 3,6. Luego, pareciera menos mortal o menos letal la infección por el clado 2 que por el clado 1. Pero tomado de los CDCs del África para los datos de la República Democrática del Congo en lo que llevamos de este año, a pesar de que en la medida en que aumentan los casos, nosotros teníamos presente que la mortalidad era más alta, si bien sí pareciera ser más alta que clado 2, el CFR que se ha reportado en este reporte, digamos, breve de Lancet, es que el CFR no es tan alto. Es decir,
lo que conocíamos de un CFR cercano a 8 o 10, pues pudiera estar más alrededor de 3 o 4%, que se parecería eventualmente a lo que pasó con Clado 2. Pero nuevamente estos son datos preliminares. Quizás esto cambie en la medida en que ocurran más casos o ocurra más transmisión, pues empezaremos a entender de manera mucho más clara cómo es el desenlace de estos pacientes o el riesgo de mortalidad. Para finalizar tratamiento, el tratamiento básicamente se recomienda de soporte, hidratación, curaciones de las heridas, oxígeno, ventilación mecánica cuando se necesite, acetaminofén para el manejo de la fiebre y del dolor, loratadina y algunos antibióticos que pudieran necesitarse en lesiones que tengan sobreinfección, verdadera sobreinfección bacteriana. Hay tres antivirales recomendados para tratar esta infección, ninguno en nuestro medio: tecovirimat, brincidofovir y cidofovir. Y finalmente vamos a hablar un poquito de vacunación, que hay tres generaciones de vacunas. La primera generación, todas son vacunas no para mpox, sino para viruela. Las vacunas de primera generación de viruela, luego las de segunda generación como ACAM 2000 y luego las de tercera generación, que es de las que les voy a mostrar datos que fueron las que más se utilizaron para el brote de 2022 y son las que se siguen utilizando para la contención de este brote. Tecovirimat es un medicamento antiviral que tiene presentación tanto por vía oral como por vía intravenosa. Es básicamente un medicamento que impide la estructura del virión para poder madurar la vesícula y liberar el virus. Entonces bloquea la proteína viral VP37 y con eso disminuye la replicación y la capacidad, digamos, de infectar nuevas células. Puede tener eventos adversos frecuentes como cefalea, náuseas, dolor abdominal y vómito. No hay ninguna contraindicación descrita, al menos para los entes regulatorios en los Estados Unidos. Puede tener riesgo de hipoglucemia con repaglinida y hacer que el efecto de midazolam se disminuya y requiere ajuste de dosis en lesión renal severa. No lo tenemos disponible en nuestro medio. Brincidofovir es la prodroga del cidofovir que se da por vía oral. Es básicamente un inhibidor de la DNA polimerasa viral. Puede producir síntomas gastrointestinales, no se conocen contraindicaciones y puede tener algún riesgo de interacciones medicamentosas con inhibidores de algunas vías metabólicas y no se recomienda el uso en embarazadas ni en lactantes y requiere monitorización de la función hepática. Tampoco lo tenemos disponible en el país. Y finalmente, Cidofovir, que es probablemente el más conocido porque se nos hace un poco más familiar, ¿cierto? Porque lo podemos utilizar a veces en citomegalovirus. Es una administración semanal por 2 dosis y luego cada 2 semanas por 2 dosis adicionales. Esto se utiliza intravenosa, como les decía, es un inhibidor de la DNA polimerasa. Puede tener problemas en la infusión con disminución del bicarbonato, con proteinuria, neutropenia y algunos riesgo de nefrotoxicidad y de fiebre. Puede generar reacciones de hipersensibilidad y evitar el uso concomitante con agentes nefrotóxicos por el riesgo, digamos, de lesión renal. Tampoco lo tenemos disponible en nuestro medio para tratamiento de mpox. De todos modos, se siguen desarrollando algunas observaciones de posibles blancos terapéuticos para el tratamiento de mpox, desde inhibir la fusión o la identificación por la membrana celular. Y esto es muy interesante porque una de los glicoproteínas que utiliza para entrar se pueden modificar con los niveles de glicosaminoglicano. Las, eh, los componentes de los fosfolípidos de la membrana pueden también alterar in vitro la entrada de la célula del virión a la célula y esto pues propone el tema de que sustancias que modifiquen la característica de la membrana celular, como puede ser la anfotericina B, las estatinas o los IPCSK9, pudieran experimentalmente tener algún efecto sobre esta infección, hasta, digamos, ya mecanismos antivirales ampliamente conocidos, ¿cierto? Los inhibidores de proteasa o
eh, alteraciones en los microtúbulos o inmunoterapia que pudieran a veces utilizarse como fármacos para el tratamiento. Todo esto, repito, experimental. Respecto a las vacunas, les señalaba, tenemos tres de tercera generación. La vacuna de Ankara, que es esta de Jinios, es un virus de vaccinia altamente atenuado que no es replicante. Tiene aprobación para prevención en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea. Hay una vacuna muy interesante que es la LC16. La LC16 está aprobada para su uso en Japón desde los años 80 y Colombia está participando, varios centros están participando en el ensayo clínico para prevención de mpox en pacientes que no hayan sufrido mpox en 2022, pero que sean población de alto riesgo de transmisión. Y finalmente otra vacuna de tercera generación que es la Orthopoxvac aprobada en Rusia. De todos modos, está las recomendaciones de la vacuna de segunda generación de ACAM 2000, que es básicamente la vacuna que se tenía en Estados Unidos para viruela y podría eventualmente brindar algo de protección cruzada. Con respecto al efecto, a la efectividad, perdón, de la vacunación de las vacunas de tercera generación, esto es Jynneos, esto es Ankara, tiene una efectividad de vacunación del 94,6% o del 76%, dependiendo del modelo que se analice, y con una eficacia un poco menor, digamos, digamos, dependiendo también del modelo, mucho menor para la profilaxis posexposición, sin que deje de ser efectiva. Es decir, que una dosis de vacuna podría disminuir la probabilidad de infección y podría tener un efecto, pero esto sí es mucho más somero o mucho menor, digamos, en la profilaxis post-exposición. Esta publicación reciente de una cohorte en España con vacuna también de Ankara, lo que mostró es que la tasa de incidencia después del día 7 de vacunar con una dosis, al menos una dosis, a los pacientes en riesgo, pues fue significativamente menor la tasa de incidencia en pacientes vacunados que en pacientes no vacunados. ¿Cuáles son las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y Protección Social con el lineamiento que se lanzó para mpox? Profilaxis posexposición, que como le señalé, pues termina siendo donde probablemente menos impacto desde el punto de vista de efectividad tenga, pero es donde mejor se puede centralizar la intervención. Es decir, la población en la que sí o sí debería ir a vacuna sería la profilaxis posexposición. Lo otro es, y, digamos, personas que pudieran por su comportamiento, digamos, social, haberse expuesto al virus, personas que estén eh, en los sitios donde se detecten brotes específicos, donde circule a manera, digamos, de cerco, perdón, epidémico en profilaxis preexposición sería como lo ideal y esto tiene que ver con personas que vayan a atender brotes o personas que vayan a estar en contacto con población con infección o alto riesgo de transmisión. Y finalmente, para el área de la salud es lo que señala que es la proyección de priorización. En estos momentos, pues no se tiene de forma universal. En estos momentos no se cuenta en el país con disponibilidad de estas vacunas fuera de lo que le señalaba del ensayo clínico en curso. Pero esto es lo que propone el ministerio. Se podría enfocar la aplicación de vacunas de acuerdo con el lineamiento recientemente publicado. Así que hay varias preguntas. Lo primero es, ¿necesitamos preexposición universal o únicamente en hombres que tienen sexo con hombres o en una población específica? Posexposición únicamente dentro de los primeros 4 días y esto es bien difícil porque si uno tiene diferentes contactos o no está seguro de cuándo fue el momento del contacto, es altamente probable que pierda efectividad. Lo otro es aceptación de la vacuna, ya lo vivimos con COVID, es decir, que es probable que también ocurra reticencia o que ocurra rechazo, digamos, de la vacuna. Y un tema que a mí me parece fundamental
y que muchas personas en el mundo lo están tocando y es equidad para la distribución global de vacunas. Fíjense que esto es un problema que nace en África, que tiene el riesgo de afectar a países desarrollados y la mayor concentración de dosis y de vacunas están en los países desarrollados. Luego, el hecho de que Organización Mundial de la Salud haya dicho esto es una emergencia de interés internacional, de salud pública de interés internacional, da las formas, da los medios para que los países desarrollados, las entes multilaterales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pues presten atención a esto que se puede salir de África y enfoquen los esfuerzos en llevar vacunas a África. Y esto termina siendo un tema supremamente importante para la equidad, tanto de fármacos o de biológicos, como de ponerle fin a esta epidemia que viene comportándose de una manera ya endémica en el centro de África desde el año 1970, con episodios de brotes y nuevamente circulación endémica, que probablemente sea un llamado para que todos prestemos atención a esta región del mundo y podamos unir esfuerzos para que tengamos disponibilidad de vacunas. Muy interesante esta publicación del grupo de BioNTech. BioNTech, que como supimos tiene plataforma de vacunas mRNA, pues eh, fue probablemente una de las vacunas más utilizadas en la pandemia de COVID-19. Pues hicieron una vacuna mRNA para varios virus pox, varios virus, digamos, de ortopox virus, y tanto en ratones como en primates no humanos, es decir, en macacos, el reto con los ortopox virus, que eran monkeypox virus y virus de vaccinia, tuvieron buena respuesta de antígenos, menor carga viral en los pulmones y mayor supervivencia de los primates después de la vacunación. Luego esto se vuelve muy interesante y es que así como hablamos de la disponibilidad de plataformas para el desarrollo de vacunas en infecciones respiratorias, pues también lo podemos hablar para ortopoxvirus. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer para prevenir y controlar la infección? En el medio hospitalario requiere contacto de aerosoles, básicamente el uso de bata desechable, guantes, respirador N95 y, ojo, muy importante, la protección ocular. Lo que les decía, partículas del virus o partículas de piel o de costras pueden quedar en las superficies y elevarse hasta tener contacto con las mucosas de nosotros, por eso, como trabajadores de la salud, por eso es importante siempre la protección ocular. El virus, afortunadamente, es susceptible a limpieza con detergentes de uso clínico rutinarios, también a los desinfectantes. Hay que evitar sacudir la ropa de cama y recomendación para poder inactivar el virus con temperatura, que la temperatura del agua del lavado esté por encima de los 57 grados, idealmente por encima de los 60 grados centígrados. Importante, higiene de manos y lavado de manos. Estas medidas son suficientemente efectivas para poder inactivar el virus. Así que no se necesita hacer nada extraordinario, ya lo aprendimos de COVID-19. Estas medidas siguen siendo efectivas, así que la adherencia a estas medidas es lo que va a evitar la transmisión en personal de la salud o de persona a persona si utilizamos los elementos de protección personal. Para cuidados en casa, tener una habitación individual con buena ventilación. Los familiares deberían evitar el contacto con el paciente y, en caso de no ser posible, que utilicen elementos de protección personal. Evitar manipular las lesiones y utilizar elementos de protección personal cuando se manipule la ropa de cama o la ropa del paciente. Y se podría, sí, digamos, sería recomendable lavarla aparte, pero igual lo que les digo, los detergentes inactivan el virus DNA envuelto, la envoltura del virus DNA del que se trata el poxvirus. Y evitar cuidar o tener contacto cercano a las mascotas. Ya les señalaba yo el perrito que se infectó a partir de sus amos por contacto estrecho y no tenemos claridad de si los animales domésticos hagan parte, digamos, de ciclos de transmisión. Si está reportado de humano a animal doméstico,
pero no de animal doméstico a humano por ahora. Toca ver qué pasa. Un mensaje final o dos mensajes finales. Lo que reconocimos como población de muy alto riesgo de transmisión en el brote de 2022 fueron los hombres que tenían sexo con hombres, pero los factores de riesgo relacionados con esto estaban con unos condicionantes sociales muy importantes, y es que la población de hombres que tienen sexo con hombres usualmente tienen exclusión social. Esto hace que, digamos, consulten menos, sean menos visibles o tengan en cierta medida vergüenza de consultar por su condición, digamos, sexual. Esto también tiene otra cara, y es el comportamiento de la comunidad en aglomeraciones o en reuniones. Entonces, el contacto estrecho en saunas, en clubes de sexo, el abuso de sustancias es importante, o fue uno de los factores de riesgo importantes para la transmisión en esta población de hombres que tienen sexo con hombres. Y finalmente, también el hecho de ser hombre que tiene sexo con hombres que convive con la infección por VIH fue un factor de riesgo adicional para la transmisión y la infección por Mpox en el 2022. Así que esto es susceptible a estigma, y por eso es importantísimo que entendamos este mensaje, que las personas que tienen infección por VIH, las personas que son los hombres que tienen sexo con hombres, ya tienen per se una condición social que les supone estigma. Así que nosotros como trabajadores de la salud y nosotros, digamos, como educadores en salud, tenemos que luchar contra el estigma, es decir, evitar la discriminación, evitar las palabras discriminatorias, evitar comportamientos discriminatorios, porque esto solo va a hacer que las cosas estén peor. Es importante que, como esta infección se comporta como una infección de transmisión sexual, también podamos evitar estigmatizar como ha ocurrido con otras infecciones de transmisión sexual. Los comentarios, las palabras, hoy comentaba el Instituto Nacional de Salud que gran parte de lo que habían recibido de personas de la comunidad LGBTIQ más con el brote de 2022 es que no consultaban o evitaban consultar porque ya habían sido víctimas de maltrato o se sintieron maltratados por personal de la salud, y esto no puede pasar, menos en un escenario incierto de epidemia. Es decir, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario: abrir las puertas para que las personas, sin importar si pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, o si trabajan en alguna condición en particular o tienen una condición social o cultural particular, no puedan acceder a los servicios, no puedan acceder al diagnóstico, porque esto puede tener implicaciones muy graves en la salud pública. Así que somos nosotros los primeros que tenemos que luchar contra el estigma. Es importante balancear la transparencia, los derechos humanos, la sensibilidad y la enfermedad de interés en salud pública. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con la comunicación, muy respetuosos en la comunicación, y comunicar que el mecanismo de transmisión de esta infección es contacto directo estrecho que incluye el contacto sexual. Es decir, no es únicamente una infección de transmisión sexual, y esto no tiene que ver ni con el género ni con la orientación sexual de la persona. Es decir, monkeypox tiene la posibilidad de transmitirse por contacto estrecho que incluye el contacto sexual, sin importar el género o la orientación sexual. Importante evitar el pánico por el CFR que les acabo de mostrar, y finalmente hacer actividades de educación e intervención interdisciplinaria que incluya a personas de la comunidad. Es súper importante que podamos trabajar de la mano con ellas, con ellos, con ellas, con ellas, para poder tener como un trabajo mancomunado que nos permita tener mejores desenlaces. Mensaje final: equidad para las vacunas. La República Democrática del Congo, esto es de un comentario editorial de New England del 28 de agosto. La República Democrática del Congo ha enfrentado durante mucho tiempo la colonización, la explotación, los conflictos armados, la inestabilidad política. El hecho de que ya haya casos fuera de África subraya el potencial pandémico de Mpox, y gran parte de la población mundial no ha estado expuesta a un ortopox virus porque o no estuvimos en época de viruela o no tuvimos vacuna para viruela. Y esta reflexión la hacen al final: si seguimos siendo complacientes, nos enfrentamos a un riesgo real de un importante evento de salud global.
Así que no olvidemos que hacemos parte de un mundo globalizado y que todos estamos en riesgo. Como dice la famosa frase que aprendimos en COVID, nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osorio. Los que quieran hacer preguntas las pueden hacer el Zoom y nosotros las leemos. Para empezar, yo quisiera preguntarte, para ver si entendí bien, uno puede estar infectado y puede demorarse hasta una semana en presentar evidencia clínica y de síntomas. O sea que es indetectable en teoría clínicamente durante la primera semana y ahí puede haber infección, Es más frecuente los primeros 3 a 5 días antes de la aparición de las lesiones de piel. Y que casi se siempre, contagien. sí, pero casi siempre hay síntomas. Es Ok, decir, es oligosintomático. Casi siempre son síntomas respiratorios, síntomas generales, malestar general, antes de que aparezcan las lesiones y las primeras lesiones que aparecen no son estas grandes úlceras, sino que son máculas. ok, Entonces, esos primeros 3 a 5 días antes de la aparición de las lesiones tienen, digamos, capacidad de infectar a otros. Y esto, digamos que hay que tenerlo presente en las personas que hayan o hayamos tenido contacto con con personas infectadas o con personas en riesgo de transmisión. listo. La doctora Diana Alfonso pregunta que cómo se está dando el tratamiento en el país si no se tiene disponibilidad Solo de tratamiento de soporte. Solo soporte. tratamiento de soporte. Ok, Hay algunas experiencias de algunos centros de uso compasivo de Sidofovir. Esto, digamos que lo vivimos en el año 2022 en pacientes tremendamente inmunosuprimidos, oncohematológicos principalmente. Muy pocos centros tuvieron acceso y la oportunidad de utilizarlo, entonces esto termina siendo casi que anecdótico en un uso compasivo. No tenemos en este momento disponibilidad de tratamiento farmacológico, pero pues miremos hacia dónde apunta la epidemia. ¿cuánto se demora el diagnóstico? ¿Aquí se puede hacer el diagnóstico molecular o El, como el, sea? Gracias. El diagnóstico lo está haciendo el Instituto Nacional de Salud. Nos pide que enviemos de manera inmediata las muestras. Las muestras ya no se debe enviar sangre, se debe enviar el hisopado de las lesiones y el hisopado orofaringio. Hay un instructivo muy didáctico en la página del Instituto Nacional de Salud que les recomiendo que lo revisen. Lanzaron un par de videos bastante ilustrativos sobre cómo tomar las muestras para poderlo remitir. Claro, naturalmente, digamos que esto escapa un poquito de la consulta, ¿cierto? Externa o de los programas de trasplante y hace más parte como de los servicios de urgencias o de las EAPBs que notifican estos casos, así vigila, Ok, pero sí es importante que nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar. Yo les señalaba al comienzo de la charla que el primer de la PCR que detecta clado 1, por ejemplo, el de los CDCs, no detecta la mutación de APOVEC, que es la que hace que vaya de ok, persona a persona. Entonces podemos tener falsos negativos. Luego el instituto está trabajando el centralizado, digamos, centralizado para el diagnóstico. No tenemos pruebas de uso clínico en este momento. Existen algunas plataformas con el fortalecimiento del diagnóstico molecular en los laboratorios de microbiología del país. Es altamente probable que si logramos tener rápido una prueba completamente confiable de PCR, muchos laboratorios del país lo puedan hacer y hay algunas plataformas comerciales que ya nos están ofreciendo la forma de validar las técnicas que ellos tienen o han desarrollado, que seguramente estarán disponibles más adelante. ok. El doctor Gustavo Ramos pues, le agradece mucho y pregunta sobre los esquemas de vacunación, si es una vacunación única o no, y cuánto dura pues el efecto de la vacunación. Gracias. No tenemos correlato de protección, o sea, no tenemos realmente un correlato como tenemos en otros, algunos niveles de anticuerpos que se relacionan con protección. Entendemos a partir de las vacunas de tercera generación de lo que ocurrió en la experiencia de 2022 que una dosis pudiera ser suficiente. Eso quiere decir que podemos masificar un poco más a pesar de que no requerimos vacuna de forma universal en este momento. Digamos, no hay ninguna recomendación para vacunar de forma universal. En los grupos focalizados sí se puede utilizar una única dosis. Se recomienda
eventualmente hacer el booster, hacer la segunda dosis de vacuna dependiendo del tipo de vacuna de tercera generación que se utilice, pero puede que una dosis única sea suficiente. La duración de la protección no está completamente cuantificada. Ok. Eh, Siendo pues, esta conferencia salida de acto emanada de nuestra preocupación por los pacientes inmunosuprimidos, ¿cómo considera usted o qué considera sobre vacunar a aquellos pacientes que no han sido trasplantados, o sea, que están en lista de espera o que tienen un donante vivo y van a ser inmunosuprimidos en algún momento, vacunarlos antes de? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿se podría vacunar a los pacientes ya trasplantados inmunosuprimidos? Gracias por la pregunta, esto es fundamental. Lo primero es que como no tenemos una población específica para la cual enfocar la vacuna, todavía no sé si pudiéramos tener esa conducta. Es decir, una vez tengamos vacunas, cuando estén disponibles, así como nos pasó con COVID, si recuerdan, eh, se priorizaron unos grupos de mayor riesgo sobre otros para iniciar la vacunación. Es altamente probable que si esta epidemia se sale de África y empieza, digamos, a ocurrir en otras regiones de las Américas, se puedan identificar esos grupos de riesgo. Luego, si es un paciente candidato a trasplante por su condición de riesgo de contagio con Mpox, debería recibir la vacuna. De manera universal no lo tenemos. Y dependiendo de la plataforma, ya le señalaba que, por ejemplo, BioNTech está desarrollando una vacuna mRNA que es claramente no replicante. La vacuna de tercera generación es no replicante. Gran parte de las personas vacunadas en hombres que tenían sexo con hombres en los Estados Unidos en el 2022 eran personas con alguna condición de inmunosupresión y no tuvieron, digamos, en principio, unas reacciones adversas graves derivadas de la vacuna. Entonces, sí, se podría hacer en principio, pero creo que tenemos que esperar a la priorización de las vacunas. Nuevamente, no es un escenario de vacunación universal en este momento. Vamos a ver para dónde coge. Ya lo mismo nos pasó una vez, varias veces ha pasado, pero cercana con COVID. Entonces yo les sugiero que estemos muy atentos a los lineamientos que salgan del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio. Eh, Otra pregunta, una vez contagiada y pasada la enfermedad, ¿puede volver a darle o puede seguir contagiando? Sí, esto es muy interesante y es que, por ejemplo, esto se pudo volver un marcador de inmunosupresión en algunos reportes de caso que se encuentran en la literatura. Por ejemplo, personas de 50 y tantos años que se contagiaban con Mpox y las lesiones no duraban 21 sino 30, 40, 42 días. Esto puede ser un indicador de inmunosupresión. Y la protección en las infecciones que ocurren después de vacuna o después de infección, digamos que hubo casos de reinfección, casi siempre estuvo relacionadas con estados de inmunosupresión muy severos. Un par de casos, esto tiene que ver básicamente con lo que está reportado. Un par de casos hay descritos de personas aparentemente inmunocompetentes que pudieron tener infecciones de brecha, es decir, vacunados que tuvieron una nueva infección o segunda infección. Pero esto tiene que ver principalmente como con la interacción del virus con la inmunidad de cada quien. Pero sí puede pasar, digamos, no estamos exentos. Así ¿No? que es probable que nos toque entender un poco más cómo se comporta este clado uno, porque nuevamente uno en clado 2 pues está un poco más tranquilo si se quiere. Cerca del 90% de los casos fueron ambulatorios, muy pocos requirieron hospitalización, muy pocos tuvieron complicaciones. Pero en esto yo creo que nos toca esperar, pero sí nos toca estar muy atentos. Antes de terminar, no sé si Nick haya alguna pregunta en los otros canales. ¿Qué se sabe? No tenemos los medicamentos tampoco, ¿cierto? No. De todas maneras, esos medicamentos tienen hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, cardiotoxicidad, como todos los demás. Lo digo por Es, nuestros pacientes trasplantados. es importante, digamos, Sidofovir tiene claramente demostrada la nefrotoxicidad. En tecovirimat es menor, digamos que el riesgo de reacciones adversas es menor, pero sí es importante, dependiendo del medicamento que utilicemos, ajustar las dosis. Nuevamente, la eficacia clínica, si usted me pregunta, bueno, demuéstreme que esto disminuye la mortalidad, el tiempo de hospitalización. Es muy ¿No? difícil porque los datos clínicos son muy heterogéneos.
Entonces, y no se tiene, digamos, como disponibilidad porque naturalmente son medicamentos que se desarrollaron para otros ortopox o que se desarrollaron para viruela y que no, digamos, fueron diseñados específicamente con experimentos clínicos para su uso en mpox, sino que se están utilizando como aprobaciones de emergencia o como uso compasivo. Perfecto. Entonces, no hay más preguntas ni por los otros canales. Entonces, Juan Pablo, doctor Osorio, muchas gracias. Bienvenido a Acto, bienvenido a estos webinares y muchas gracias a todos por su participación. Esperamos volver a invitarlo en otros temas. A ustedes muchísimas gracias por la nutrida participación y por la invitación. Cuenten con mi apoyo personal y seguramente con el de la Asociación Colombiana de Infectología. Ante cualquier duda, vamos a estar muy atentos a informarlos a través de nuestras redes sociales y de nuestras vías de comunicación. Muchas gracias por Bueno, la invitación. buenas noches a todos. Hasta luego.